pesimismo, a la burla, al cinismo, a la incredulidad, al temor y a la ansiedad. Porque sé que Dios tiene buenos pensamientos. Señor, que cada persona que ha recibido tu palabra en este lugar pueda caminar de acuerdo a ella y recuerde que somos luz a las naciones. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Lo primero que tenemos que identificar en esta mañana es que se está moviendo un espíritu de división en el mundo, que busca dividir reinos o países, ciudades o casas, y otra versión dice ciudades o familias. Un espíritu de división. Y cuando tenemos ese espíritu de división entre nosotros, la división lo que genera es destrucción. Tenemos que entender que la división es destructiva. Nunca la división proviene de Dios. Dios nunca divide, Dios multiplica. Voy a volverlo a repetir. Dios nunca divide, Dios multiplica. Dios nunca resta, Dios suma. Ni divide ni resta, solamente suma y multiplica. ¿Qué busca hacer el enemigo? ¿Qué busca hacer el diablo? Asolar. Asolar significa que algo se ataque a sí mismo hasta que quede sin cómo poder pararse, sin cómo poderse poner de pie nuevamente, sin poderse volver a levantar. Eso es lo que pasa cuando el espíritu de la división entra en una ciudad o en un país. No es normal, quiero decirles. Ese es el plan del diablo para él gobernar el mundo entero, porque hay una frase muy famosa en el pensamiento satánico y es divide y vencerás. Y voy a volverlo a explicar, en el pensamiento satánico, no en el pensamiento de Dios. Divide y reinarás. Y esa es la manera en la que Satanás se reveló en el cielo y vino a gobernar luego en la tierra, para poder él tomar el lugar de autoridad que Dios le había dado a Adán. ¿Qué hizo? Dividió la primer pareja y puso a la mujer en contra de Dios. Escuche esto, a la mujer en contra de Dios. La mujer pecó, tomó el fruto prohibido y luego ella le dio de comer al esposo y luego se destruyó la familia. Porque ¿cómo se destruye una familia? Cuando entra la división. Por eso vemos que es normal que vemos mujeres contra el hombre, o el hombre contra la mujer, o la hija contra la mamá, o el hijo contra el papá. Y cuando Jesús sana, los fariseos de una vez reaccionan y empiezan a señalar y a decir, eso no es de Dios. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La división produce blasfemia. La división produce blasfemia. Una persona que tiene división en su corazón es alguien que va a terminar produciendo blasfemia. ¿Cómo acabamos con la división? Cuando entendemos de dónde viene y a través de quién viene. Una persona imprudente se puede tirar una familia, se puede tirar un grupo de un ministerio, un grupo de alabanza. Una persona que con la boca divide, una mala actitud. Entonces Jesús
está hablando de la división y el verso 25, que es en el que me quiero centrar hoy, dice, sabiendo Jesús los pensamientos. ¿Sabiendo Jesús los qué? Y entonces, como conocía los pensamientos de ellos, les habla de la división. Es importante entender que todo lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, viene a nosotros porque el Señor sabe en ese momento qué es lo que nosotros estamos pensando. Cada vez que Dios nos va a hablar, Dios nos habla, pero antes de hablarnos, Él ya sabe qué es lo que usted y yo estamos pensando. En este pasaje, ¿cuáles eran los pensamientos de Jesús? Sanar al enfermo. Pero ¿cuáles eran los pensamientos de los fariseos? Hablar mal de Jesús. Tenemos que identificar cuando el diablo nos quiere dividir contra Dios. Usted siempre se va a dar cuenta que la división inicia primero en un pensamiento. ¿Dónde empieza una separación o un divorcio? En el pensamiento. El hombre tiene que entender y filtrar los pensamientos para no pensar lo que no debe de pensar acerca de la mujer. Es que la mujer es diferente y la mujer muchas veces ve lo que el hombre no ve. La mujer tiene la capacidad de ver donde el hombre no ve. Por eso es importante aprender en las parejas a identificar quién es más sabio. Si la mujer es más sabia que el hombre tiene que colgarse de la sabiduría de la mujer. Pero generalmente cuando la mujer es más sabia que el hombre se molesta con la mujer. Eclesiastés dice que el distintivo de un necio es el enojo. Siempre que tú veas a alguien enojado, antes de estar enojado, es alguien que aceptó división en su corazón. En una iglesia, en una familia, en una casa o en una empresa. Pero si usted pretende que el hombre le ponga cuidado a lo que usted le va a decir, tiene que aprender a llamar y a captar la atención del hombre. Los hombres necesitamos que aprendan a captar nuestra atención. En Lucas capítulo 15, parábola del hijo pródigo. También dijo, ahí está hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Este es otro ejemplo de lo que es la división a través de los pensamientos. Evidentemente el Señor está contando una parábola para mostrar cuál era el pensamiento del hijo pródigo. El pensamiento del hijo pródigo, ¿cuál era? Lo acabamos de leer. Él dice, papá, quiero que me des la herencia ya. Y me quiero ir. Esto muestra que es un hijo que no quería estar más en la casa. Se quería ir. Porque estaba sufriendo con su papá. Entonces tenía que ir. Porque pobrecito, ¿cómo iba a seguir en la casa? Sufriendo, imagínense. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese niño se quería ir, no quería estar más ahí. Para que el hijo le diga al papá, papá, deme la herencia, que me voy. Antes de entrar a esa conversación el hijo con el papá, primero tuvo muchísimos días, semanas, y me atrevo a decirlo aún, años, para pensarlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nadie hace algo si primero no lo está pensando. Nadie puede ser irresponsable con sus palabras, actitudes o acciones, porque sus palabras, actitudes o acciones son solamente el reflejo de los pensamientos que la persona tiene. ¡Ay, qué pena esa actitud que tuve! No. Si usted tiene
una buena o una mala actitud es porque usted tiene un buen o un mal, o buenos o malos pensamientos. Ojo, no podemos decir, no, es que por culpa de ella, es que yo tengo una mala actitud. No, yo tengo una mala actitud con ella porque yo estoy teniendo malos pensamientos acerca de ella. ¿Cuántos me están entendiendo? La actitud que Jesús está explicando en esta parábola, cuando la estamos leyendo, es una actitud de que el hijo se va a ir para nunca más regresar. Atención. Juntándolo todo. Cuando dice la frase juntándolo todo y se fue lejos a una provincia apartada, significa que el hijo se fue y él nunca pensó en volver. Porque si él hubiese pensado en volver, él le hubiera dicho, papá, me voy, pero no le hubiera pedido ningún tipo de herencia al papá. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto. Y cuando todo lo hubo malgastado, esa frase, cuando todo lo hubo malgastado, solamente es el reflejo de alguien que no estaba preparado para vivir solo. Entonces dice que cuando el hijo pródigo todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. ¿Comenzó a faltarle el qué? Eso que muestra que el hijo pródigo no estaba preparado para ningún tipo de crisis económica, porque evidentemente bajo el techo de su papito nunca había estado en ninguna crisis. ¿Cuántos me están entendiendo? Analicen los pensamientos, que es lo que hoy le estoy hablando. Él no pensaba que le iba a ir mal. Él no pensaba que le iba a faltar. Él pensó que el dinero le iba a durar. Pero, entonces, escuche esto. ¿Cómo utilizamos el dinero, el tiempo, los recursos? Es el reflejo de lo que tenemos en el pensamiento. Si usted analiza a un niño que no está bien educado, antes de los 13, que es lo único que pide, azúcar, como decía Celia. Y no le estoy diciendo azúcar de bailar, sino azúcar de comer. Deme galletas, deme yogur, quiero un chocorramo, quiero, porque es raro un niño que pida una fruta. Es lo único que tienen en el pensamiento. La manera en que tratamos nuestra vida, la manera en la que comemos, la manera en la que dormimos, las cosas que vemos en el televisor o en una cámara, es producto de lo que tenemos en el pensamiento. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, ¿qué experimentó el hijo pródigo? Que le dijeran, no. ¿Quieres hijos pródigos? No. Pregunta, ¿los estás criando para que no sean pródigos? ¿O estás criando hijos pródigos? ¿Quieres ser un hijo pródigo? No. ¿Te estás dejando formar por Dios para no ser nunca un hijo pródigo? Esa es la pregunta. Un hijo pródigo no quiere autoridad, no quiere que le digan nada. ¿Qué queremos producir? ¿Qué queremos levantar? ¿Qué queremos construir? Solo vamos a producir y a construir de acuerdo a lo que nosotros estemos pensando. Solo vamos a construir de acuerdo a lo que estamos pensando. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y volviendo en sí, significa que reflexionó, se detuvo en medio de todo lo que estaba viviendo, se detuvo a reflexionar y a pensar. ¿A qué hizo reflexionar al hijo pródigo? Pregunta, ¿usted quiere aprender a cambiar su manera de pensar a punta de hambre? ¿Usted quiere cambiar su manera de pensar a punta de crisis y a punta de hambre? No. Ok, entonces yo le quiero enseñar hoy que a través de la palabra Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar la manera de pensar por la palabra?
si quieres cambiar la manera de pensar a través de la palabra, tienes que venir entre semana a discipulados. Porque si no te va a pasar como el hijo pródigo, vas a seguir con los mismos pensamientos. Y esos pensamientos te van a llevar a tomar malas decisiones. Y si tomas malas decisiones, esos malos pensamientos te van a llevar ¿a dónde? Te van a llevar a la ruina, al fracaso, a la miseria, como el hijo pródigo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál era el pensamiento del hijo pródigo? No era un pensamiento de hijo, era un pensamiento de esclavo y de jornalero. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el que comenzó diciendo lo que él estaba pensando cuando estaba solo. No todo lo que te viene a la mente es de Dios. No todo lo que tú piensas es como tú lo piensas. No todo lo que tú piensas es de Dios. Y no todo es como tú piensas. Aló. Cuando la serpiente le habla a Eva, ¿qué le dice? Entonces Dios no te deja comer de ningún árbol. Uy, dice Dios tan egoísta. Esos son los pensamientos del diablo. No, es que Dios dijo que ni lo toquemos ni lo miremos. No, mi hermano, Dios nunca le dijo eso. La confundió, le cambió el pensamiento. Y entonces cuando le cambió el pensamiento, ella que empezó a hablar algo diferente a la palabra de Dios. Entonces la confundió. Y luego el diablo le termina de decir, o la serpiente, el diablo a través de la serpiente le habla a Eva y le dice: no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto prohibido, te vas a hacer como Dios. Y entonces dice Génesis capítulo 3 que cuando la mujer miró el fruto, dice que lo vio hermoso, lo codició. Dice que extendió su mano, lo arrancó y lo tomó y comió ella y luego le dio a su esposo. ¿Por qué sucedió eso y se destruyó la humanidad? Por un bendito pensamiento. Quiero que me escuche. Una familia se puede acabar por un pensamiento. Un hijo se puede echar a perder por un pensamiento. Un matrimonio se puede destruir por un pensamiento. Una fortuna, todo lo trabajado durante toda una vida, se puede acabar y perder por un pensamiento. Sígame en su pensamiento. Se puede morir una persona antes de tiempo por un pensamiento. Y pensar que la única solución a una crisis es el suicidio. Por un pensamiento. El adulterio entra a un matrimonio por un pensamiento. Analice, ¿por qué hay personas que no buscan a Dios o no vuelven a una iglesia en donde Dios los coloca? Por un pensamiento. Porque hay personas que cuando están dentro de la iglesia tienen malos pensamientos. ¿Por qué? Porque todo empezó con un pensamiento. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Y comenzaron a qué? El pensamiento del hijo nunca fue de que si volvía a la casa, iba a haber alegría en la casa, sino tristeza y dolor, porque eso era lo que estaba viviendo, igualito que nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles. Escúchame esta palabra: no pienses que la semana toda es mala por un día malo que tú hayas tenido. No pienses que el mes es malo por una semana mala que hayas tenido. No pienses que todo el año es malo por un mes malo que tú hayas tenido, que todo el año es malo por un mes malo que tú hayas tenido. ¿Cuántos me están entendiendo? Pensamientos, señores. Pensamientos, hermanos. ¿Qué tenemos en los pensamientos?
El hijo se demoró para volver al padre, tuvo que venirle hambre, tuvo que venirle crisis, tuvo que venirle pobreza, para luego él decir, ahora sí vuelvo a la casa. Todo por un pensamiento. Mi papá no me quiere, mi papá me odia, eso es un pensamiento. Mi mamá no me quiere, mi mamá me odia, eso es un pensamiento. En la iglesia no me quieren, en la iglesia me odian, todo eso es un pensamiento. Si voy a la iglesia, me enfermo, o de COVID, o de pulmonía, eso es un ¿qué? Y si salgo tarde de la iglesia, llego muy tarde a la casa, entonces mejor no voy a la iglesia, eso es un ¿qué? Pero al trabajo tienen que ir todos los días y no se enferman. Y si se enferman, también van al trabajo y no llegan tarde, llegan temprano, porque si llegan tarde, los echan. Todo eso es un ¿aló? ¿Cuántos me están entendiendo? No voy a leer la parte del hermano porque estoy terminando ya esta enseñanza para ir a la parte más hermosa de la enseñanza hoy. El hermano se molesta, ¿sí o no? El hermano que nunca se fue y se acerca al papá y le dice, ¿cómo así que mi hermano se va? Y gasta todo y vive perdidamente y tú vienes y le celebras. Le haces fiesta. Y miren lo que el padre le responde al hijo que nunca se fue. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál es el pensamiento del papá? Tú nunca te has ido de la casa, tú nunca te has ido de la casa. Todo lo que hay en la casa ya es tuyo. Pero ¿cómo estaba viviendo el hijo que nunca se fue de la casa? Como si no tuviera nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Se pone a pelear por el hermano que se fue y el papá lo recibe con un abrazo y con amor y le hace una fiesta y le hace una celebración. Y así también hay mucha gente que no puede ser feliz con lo que tiene, sino que vive pendiente de los demás. Alguno que me diga algo, voy a volverlo a repetir, así hay mucha gente que no puede ser feliz con lo que tiene, sino que tiene que estar pendiente de la vida de los demás. Hermano, yo no he visto una persona que sea feliz con su propia vida, que tenga tiempo para fregar a los demás. No he visto a alguien que sea feliz con su propia vida, que tenga tiempo para estar chismeando la vida de los demás. No he visto a alguien que sea feliz con su propia vida, que tenga tiempo para hacerle daño a los demás, para amargarle la vida a los demás, para fregarle la vida a los demás. Alguno que me diga amén. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Nunca lo serás si no cambias tus benditos pensamientos. Para el que hoy dice, estoy aburrido, usted está aburrido por un pensamiento. Para los que dicen, todo me da igual, usted es así por un pensamiento. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario, ¿era qué? Necesario. Hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano está muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tenemos que entender que ese es el pensamiento de nuestro Padre Dios. ¿Cuál es el pensamiento del Padre Dios? Que estemos cerca de Él. Que por más lejos que hayamos estado, nos volvamos a acercar a Él. Y siempre que nos volvamos a acercar a Él, en el cielo hay fiesta. Entonces, ¿cómo tendría que ser nuestra actitud cuando venimos a la iglesia? ¿De velorio? No. ¿O de fiesta? De fiesta. ¿Regocijo o velorio? Regocijo. Necesitamos entender que Dios es un Dios alegre, amén, no amargado. ¿Aló? Amén. ¿Dónde quiere ver Dios a los niños? ¿Frente al televisor o en la iglesia? Pero para que los niños estén en la iglesia, ¿qué cree usted que necesita? ¿Quiénes tienen que venir para que los hijos vengan a la iglesia? Piense esto, ¿usted a quién quiere que sus hijos le madruguen? ¿A Dios o al diablo? Dios. Piénselo. ¿Aló?
Cuando yo me congregaba, recién convertido, el culto era a las 7 de la mañana. Y nos hacían ir a las 6 de la mañana porque había que tener una hora de intercesión para que se llenara la iglesia. A ver si me entiende, a que no se imagina quiénes eran los que más llegábamos temprano. Los que más teníamos ocupaciones. Estaba en la universidad y trabajaba. Y me acuerdo un domingo donde mi líder me pone enfrente de todos los discípulos de él, todos los jóvenes que hacíamos parte de ese grupo, y me pone de ejemplo y dice, él es un ejemplo a seguir, porque trabaja y está en la universidad, y es el que más temprano llega a la reunión. ¡Aló! Llega a orar, llega a interceder y trae a sus discípulos. ¿Por qué cree usted que yo hacía lo que hacía? Porque eso era lo que había en mi qué. ¿En mi qué? ¿Cuántos me están entendiendo? Mientras tú piensas que Dios está bravo contigo, Dios quiere que tú te acerques a Él. Mientras tú piensas que Dios no te ama, Dios se muere de amor por ti. Mientras tú piensas que Dios es aburrido, para Dios es un deleite que tú vengas y lo busques a la iglesia. Última lectura. La historia de José en la etapa final. Génesis capítulo 48, verso 8. Esto es cuando José ya se le revela a sus hermanos como el gobernador de Egipto y ya llegan todos otra vez a Egipto a vivir en la mejor tierra. Escucha, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. O sea, Jacob ya estaba casi ciego. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. ¿Cuál es la reacción primera de Israel o Jacob, Israel, con los hijos de José? Besarlos, abrazarlos y bendecirlos. Voy a volverlo a repetir. Besarlos, abrazarlos y bendecirlos. Un padre que no abraza, que no besa y que no bendice a un hijo es porque no lo tiene en el pensamiento hacerlo. Un padre que no llama a un hijo o a una hija es porque no lo tiene hacerlo en el pensamiento. Un discípulo o discípula que no escribe a los pastores, aunque sea un mensajito por WhatsApp o una llamada, es porque no tiene en el pensamiento hacerlo. ¿Cuánto me están entendiendo? En el pensamiento de Israel estaba besar, abrazar, bendecir. ¿Qué hay que hacer con nuestros hijos y con nuestras parejas? Besar, abrazar, bendecir. Otra vez, diga conmigo, todos en coro. Besar, abrazar, bendecir. ¿Qué hay que hacer con nuestra pareja y nuestros hijos principalmente? Otra vez, besar, abrazar, bendecir. Pregunta, ¿será que en muchas familias eso es lo que abunda? ¿Sí o no? No hay besos, no hay abrazos, hay otras cosas. Indiferencia, frialdad. Eso es lo que siembran muchos y después cuando lo cosechan, ¿y por qué no me quieren? Hay que sembrarlo. Ahora, le voy a mostrar lo que no había en el pensamiento de Israel. ¿Listo? Entonces acercó él, los besó y los abrazó. Verso 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. O sea que Israel
no pensaba que volvería a ver a José porque lo daba por muerto, porque cuando usted lee el inicio de la historia, los hermanos vienen con la túnica de colores que le arrebataron y lo vendieron como un esclavo y la untan con la sangre de un cabrito. Y cuando van y se la llevan al papá, imagínense eso es ser muy mal hijo, muy mala leche, hacerle eso al papá, que es un anciano, con el hijo menor. Si mi papá tiene 20 hijos, yo no le escondo el hijo menor. El problema en muchas familias no es que un papá o una mamá quiera de manera especial a un hijo. El problema es que la familia no tiene un corazón sano para que eso suceda. ¿Cuál es el problema de tener cierto amor por un hijo o por una hija? No está mal. Hay hijos que son muy especiales. Y José era ese hijo especial de Jacob. Mientras los hijos de Jacob, tú lees la historia, eran ladrones, eran violadores, eran, mejor dicho, lo peor. José era el único que era recto y correcto. ¿Aló? Entonces cuando le llevan la túnica de colores, estoy ahora haciendo la parte final del mensaje, ellos le dicen, mira, encontramos la túnica de José. Y Jacob dice, no puede ser. Sí, es la túnica que yo le di a mi hijo. ¿Será que alguna mala bestia lo devoró? Y desde ese momento hasta esta parte de la lectura, que pasaron muchísimos años, Jacob solo tenía en su pensamiento que José estaba muerto. Te leí en el Evangelio de Lucas. Dice 2 veces, este era mi hijo, que estaba muerto, pero ha revivido. Hagamos fiesta, porque este es mi hijo, que estaba muerto, pero ha revivido. Y acá, en Génesis, estamos leyendo exactamente lo mismo. Jacob vuelve, o Israel, a ver a su hijo José, y literalmente está diciendo, este es mi hijo al que yo daba por muerto, pero otra vez lo tengo conmigo. Pero no solamente conmigo, sino a los nietos. Mis hermanos, este es el tiempo de volver a llenar nuestra mente y nuestro corazón del amor de Dios. Que estamos en un mundo que está lleno de odio, hermano. Usted quiere que sus hijos sean fuertes y no de cristal, llénelos del amor de Dios. Quiere que sus hijos sean fuertes y vigorosos y el mundo y el diablo no se los coma, llénelos del amor de Dios. Y escuchen esto, llénelos de todo el amor que usted no haya podido recibir de parte de su papá o de su mamá. Aló, hermano. Hoy yo a mis hijos les estoy dando todo lo que a mí no me dieron. Todo lo que a mí no me dieron. A mi esposa le estoy dando todo lo que a mí no me dieron. Le estoy dando todo lo que a mí no me dieron y todo lo que a ella no le dieron. ¿Cuántos me dicen amén? Este es el tiempo de llenarnos de esos pensamientos. Pensamientos de amor. Pensamientos de bien. Pensamientos de sanidad. Pensamientos de restauración familiar, pensamientos de liberación, pensamientos de que Dios va a cambiar a ese familiar que tú dices, no, ese no cambia. Sí, Dios sí lo va a cambiar, así sea 5 minutos antes de morir, pero lo va a cambiar, hermano. Llenarnos de pensamientos de prosperidad, no de pobreza, de que Dios sí puede hacer las cosas. Si los papás que están acá, si toda la gente que pasa por esta iglesia supiera quién era yo, cuando yo no era cristiano, jamás se hubiesen imaginado que yo me hubiese vuelto un cristiano y muchísimo menos un pastor. Aló, yo era una persona que no tenía ni en mi pensamiento a Dios. Pero ese es el poder de Dios, que Dios quiere llegar a nosotros. Pero Dios, ¿cómo llega a nosotros? Y con esto termino. A través de los pensamientos. ¿Cómo llega la presencia de Dios nuevamente a una iglesia? A través de los pensamientos. ¿Cómo llega la sanidad del alma, de las heridas que muchos tienen en su corazón abiertas que no se han sanado? A través de un pensamiento que viene de Dios. ¿De dónde viene la liberación de los espíritus que han estado oprimiendo una nación, una familia, un barrio, una ciudad, una iglesia? De los pensamientos. ¿De dónde viene la solución a todos nuestros problemas? De los pensamientos de Dios. La Biblia está llena de los pensamientos de Dios. Recuerda que somos luz a las naciones. Amén. Yo renuncio a los malos pensamientos
que he tenido. Renuncio a mis malas actitudes, malas palabras y malas acciones que son consecuencia de todos los pensamientos que yo he recibido de parte del enemigo. Diga fuerte, yo renuncio a los pensamientos de Satanás, a la mala actitud, al pesimismo, a la burla, al cinismo, a la incredulidad, al temor y a la ansiedad, porque sé que Dios tiene buenos pensamientos. Levante los brazos y diga, yo renuncio a pensar que Dios es aburrido o amargado. Yo renuncio a pensar que la iglesia es aburrida o es amargada. Diga, yo renuncio a pensar que se disfruta más afuera en el mundo que adentro en la iglesia. Yo renuncio a los malos pensamientos que tengo de mi familia, que tengo de mis hijos, que tengo de mi futuro y de mi economía. En el nombre de Jesús. Levante los brazos y déjeme terminar declarando con mi boca lo que Dios va a hacer en esta hora con ustedes. Señor, que cada persona que ha recibido tu palabra en este lugar pueda caminar de acuerdo a ella, y recuerden todos los que están viendo el video, recuerden que somos luz a las naciones.